Podcast de guitarra, episodio 4. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este armonioso instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, 1 de septiembre de 2020, continuamos con un episodio más del podcast de guitarra y acabamos de ver el concepto que cierra las tres máximas según estilos. Luego te explico bien qué es esto. Vamos a ver hoy la armonía como lenguaje. Y si te gustaría entender el concepto de armonía como lenguaje, no te pierdas palabra alguna de lo que voy a decir ahora. Y, por supuesto, afina, que empezamos. Ya habréis visto que he acabado con un final especial y es que quería homenajear al estilo que tiene la armonía como lenguaje, como máximo exponente, y es pues la música, jazz, la música moderna, la música actual. Te voy a explicar bien todo esto, pero antes de empezar, como ya es costumbre, te tengo que anunciar cursos de guitarra pabloromeroluis.com. Ahora estamos haciendo el curso de técnicas del movimiento y hoy martes, justo hoy, se publica el vídeo, la clase sobre el pulgar. Hemos visto mano izquierda, mano derecha, arpegios, una serie de técnicas para mejorar los movimientos y hoy toca pulgar. Si tienes curiosidad, pabloromeroluis.com/cursos. Échale un ojo a ver qué te parece. Y vamos a empezar ya con el tema de hoy, porque vengo con mucha energía y muchas ganas de empezar ya esta temporada. Hoy, 1 de septiembre, empezamos. Tengo ya preparados unos cuantos vídeos, unos cuantos tutoriales. A partir de esta semana ya lo vas a empezar a ver. El domingo tengo uno que me estáis pidiendo un montón. A ver si adivináis cuál es. Un tutorial, quiero decir. Continúo con los cursos, continúo con este podcast y... Podcast. Es que es difícil decirlo. Podcast. Bueno, a ver si aprendo con el transcurso de los días y de los episodios. Y nada más. Dejo de hablar de cosas que no son el tema y vamos al tema, porque vamos a hablar de la armonía como lenguaje vehicular en la música. Como siempre, lo primero es dar unas definiciones. Me ha quedado bien eso de lenguaje vehicular, ¿eh? Lo primero, ¿qué es la armonía? Cuando hablamos de armonía nos referimos a una parte de la construcción de la música, ¿vale? A los acordes que surgen de las melodías. Cuando hay dos melodías a la vez, a veces surgen acordes. Eso también está dentro. También hablar de armonía es referirse a la construcción y a la progresión de esos acordes, ¿vale? Cuando hay uno, luego viene otro, la sensación que produce. No hace falta que sean acordes raros, pueden ser estos. ¿Vale? Más o menos te haces una idea de lo que es la armonía. Extrapolándolo a la lengua hablada, la armonía sería algo más que la construcción de las frases para que un mensaje tenga sentido, ¿vale? Digo algo más porque ese más, esa construcción de a lo mejor sería de las palabras, en la lengua hablada no tiene sentido, pero en música sí. Ya te lo explicaré un poquito más a fondo en el transcurso de este podcast. Y la segunda definición que tengo que darte es el lenguaje musical, porque vamos a hablar de la armonía como lenguaje. El lenguaje musical es un concepto tan grande que no se puede abarcar en una sola definición. En lo que este episodio compete, vamos a decir que el lenguaje musical es equiparable al lenguaje hablado, ¿vale? Una forma de comunicarnos. Lenguaje musical, así, si te lo digo, lo primero que se te puede venir a la cabeza es la asignatura de lenguaje musical que se imparte en las escuelas de música o en los conservatorios. Y es la asignatura esta que nos pesa a algunos. La asignatura que lleva la parte más teórica de la música. Los buenos profesores de lenguaje musical enseñan esa teoría con la práctica. Pero bueno, hablaremos de lenguaje musical como asignatura en otro episodio. Ahora te voy a decir una definición de lenguaje del diccionario de Oxford que me ha gustado mucho. Y dice: capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. La definición que quiero traer de ello es muy parecida. Es
la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos por medio de la música, del sonido, de los dedos, de la voz. Entonces, ya vistas estas dos definiciones, voy a explicarte qué es exactamente lo que quiero transmitirte con este episodio. Y para entender el concepto, te lo voy a exponer en 5 puntos. Pero antes voy a hacer un resumen porque este tema es muy complicado. Quiero exponerte que el conocimiento de la armonía nos ayuda a hablar con la música, a tener un lenguaje, a crear un lenguaje propio con el que hablar con otros músicos, y que eso es súper enriquecedor y muy interesante. Voy a ver si te lo explico bien con estos 5 puntos. Voy a empezar hablando con el primer punto, que es la armonía dentro de las 3 máximas. Y te voy a explicar qué es eso de las 3 máximas. Además voy a intentar poner música de fondo, que está quedando esto como muy seco así, sin música. Es un poco más difícil hablar así, pero bueno, voy a intentarlo. Voy a hablarte de por qué he elegido la armonía como tercer tema para cerrar esto de las 3 máximas y qué significa. Cuando empecé la historia del podcast, hice un episodio de presentación, el primero, y luego decidí hacer 3 capítulos que fueran muy importantes, que fueran capítulos de referencia. Por eso elegí para primer tema el sonido, la calidad del sonido. Como segundo, la precisión rítmica. Y como este tercero, la armonía como lenguaje. ¿Y por qué he elegido estos 3? Porque son 3 conceptos que yo los categorizo como los 3 conceptos más importantes, o los 3 conceptos de máxima atención, incluso llegando a ser, en algunos casos de algunos músicos, obsesivos, ¿no? La búsqueda de la calidad del sonido es algo obsesivo en algunos, la precisión rítmica también, y la armonía como lenguaje vais a ver que también. Entonces, resumiendo, las 3 máximas son las 3 cosas o los 3 conceptos más importantes, los 3 conceptos que llegan al punto de obsesión para cualquier músico, o que deberían llegar para el músico completo, ¿vale? Y con la armonía tenemos acceso al punto número 2, acceso al lenguaje. Quiero deciros o explicaros o que entendáis que la armonía nos da un acceso al lenguaje, al entendimiento de la música, al hablar, al improvisar, al componer la música. Porque hay gente que lo entiende de forma instintiva, que no hace falta que le expliques lo que es un do y lo que es un re, que ya van tocando pues cosas que le suenan, en su cabeza lo oyen y lo tratan de sacar con la guitarra. Es, por ejemplo, el caso del gran Paco de Lucía, que como muchos sabréis, él de armonía o de teoría musical o de lenguaje o de leer partituras, pues no tenía ni idea. Pero tampoco le hacía falta, porque tenía un instinto brutal, una capacidad de entender el lenguaje de la música como poca gente en la historia ha tenido. Otro de los grandes ejemplos que se me ocurren es el ejemplo de Mozart, que siendo tan niño, tan pequeño, ya entendía y podía hablar y componer pues cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Para los que no tenemos ese don, es necesario el estudio de la armonía. Y la armonía tiene 3 pilares importantes, que son los que voy a comentar ahora en el punto número 3. El punto número 3 le he llamado acordes, arpegios y escalas, porque es que eso es lo que se estudia, podemos decirlo en música moderna, en armonía moderna, en guitarra. Los guitarristas eléctricos están todo el rato descubriendo nuevos acordes, arpegios, escalas, practicando. Dice, voy a hacer el acorde Mach 7 desde la... Para que me entendáis, se está todo el rato buscando escalas. Esta es la escala típica, pero por ejemplo esta. O esta. Tienen algo especial, ¿no? Un sentimiento, una colocación de intervalos y de sonidos que no es la más típica, por decirlo así. Y por eso crea unas sensaciones muy curiosas, unas sensaciones que se buscan cuando estás improvisando, cuando estás creando tu propio lenguaje musical. No sé si me he explicado bien, pero quería transmitirte que para entender la armonía hay que estudiar los acordes, los arpegios y las escalas. Y luego ya
estudiar y tratar e investigar cómo quedan unos detrás de otros. Ahora te quiero hablar en el punto número 4 de que la armonía como lenguaje es la obsesión de algunos. Ya te lo he estado diciendo más o menos. Quiero decir que para el colectivo que yo conozco, que es el de la guitarra eléctrica, parece que la armonía es lo más importante. Para los músicos de jazz, la armonía es lo más importante. También está el ritmo y también está el sonido, pero parece que cobra especial relieve eso de la armonía, o por lo menos así es como lo vemos los clásicos como yo, que yo he sido clásico porque, bueno, quiero decir, yo soy músico clásico porque tengo la carrera de clásica, he estado 14 años dentro del mundo de la música clásica, luego me he abierto a otros estilos y como siempre os traigo aquí algunas curiosidades de lo que he aprendido por el camino. En el conservatorio tenemos la asignatura de armonía, pero nada que ver con lo que he aprendido tocando con los músicos de jazz o con los músicos de flamenco, porque la música estudiada como una armonía dentro del academicismo del conservatorio se estudia de forma teórica. Vale que hacemos algunos ejercicios prácticos, si se puede decir así, a lo que se hace en un papel que luego toca el profesor, pero no ponemos en los dedos y en el momento, que es la improvisación, todo eso que aprendemos. Entonces, yo te digo la verdad, no sabemos nada de armonía. Y pregúntale a cualquier guitarrista eléctrico, cualquier guitarrista flamenco de jazz, qué piensa sobre lo que saben los clásicos de armonía. Y la respuesta es nada de nada. ¿Por qué? Es algo normal, porque es que en música clásica nos entrenan a leer partituras, a entenderlas también, claro, pero no el uso de la armonía para componer o para improvisar. ¿Por qué? Porque la composición está separada del mundo del intérprete, vamos a decir. Se ha especializado tanto la interpretación dentro del conservatorio que se ha llegado a separar la composición. Esto tiene bastante sentido, quizás en músicos de orquesta, porque su trabajo es leer la partitura, entenderla bien y saber seguir al director, ¿no? Por resumirlo muy mucho. Pero en instrumentos como la guitarra, me parece una gran pérdida no aprender todo lo que te pueda ofrecer la armonía y el conocimiento del lenguaje musical. El quinto punto del que quiero hablar es los estilos. Y ya te he hablado un poquito, pero mira, vamos a redondear este episodio hablando de las 3 máximas otra vez. En el sonido, en la calidad del sonido, yo decía que se puede convertir en una obsesión para muchos y a mí se me viene a la cabeza siempre los guitarristas clásicos, que pueden decir que el concierto ha sido buenísimo solo porque han tenido un buen sonido, pero no ven otras cosas. Algunos, no todos. Yo he aprendido la importancia de la precisión rítmica más que nada o más que con nadie tocando con los músicos de flamenco. Y por último, la armonía como un lenguaje la he visto en los músicos modernos, en los músicos de jazz también, y pues cuando he tocado con gente que simplemente se juntaba para compartir música que estaban creando en ese momento, sin ninguna pretensión de que fuera pues grandes sinfonías, que fuera escuchado en sitios de prestigio. Uy, qué bonito esto que me estás riendo. Es que ya esta progresión de acordes la he hecho antes mientras estaba hablando y en mi cabeza están pasando un montón de cosas a la vez que hablo y a la vez que toco. Es algo bastante especial que no lo había hecho nunca así tan de seguido. Bueno, como decía, no me voy del tema, para que veáis que se puede pensar en 2 cosas a la vez, ¿vale? Pero es difícil, no digo que no. He estado hablando de los estilos y de estas 3 máximas, y hablando de la armonía como la máxima de los músicos modernos. Es que digo modernos o de jazz, pero tampoco es que sea de jazz, porque es que, por ejemplo, los músicos cubanos, los brasileños, pues también tienen esto de la armonía como el eje central de todo lo que tocan. De hecho, cuando escuchan, te voy a poner esto para que lo entiendas. Cuando un músico clásico escucha a otro,
lo primero que escucha, o que suele escuchar, ¿vale? Estoy hablando de opinión y un porcentaje que me invento ahora mismo, que es el 90%, está atento a la calidad del sonido, a ver qué calidad de sonido tiene ese otro guitarrista. Cuando un flamenco escucha a otro, está midiendo a ver qué tal tiene el ritmo. Y cuando un músico moderno escucha a otro músico moderno, es que ahora ya me pongo a tocar con un ritmo y ya se me va lo que digo. Vale, vuelvo a la tranquilidad. Y te acabo de decir que el músico moderno, por decirlo así, no me gusta decirlo, pero bueno, ya encontraré alguna forma que me guste más. Cuando escucha a otro músico, está escuchando a ver qué hace con la armonía. Es decir, por ejemplo, con lo que estoy tocando yo ahora, un músico que oye la armonía y que tiene la armonía como una máxima, cuando oye esto dice, vale, está haciendo el sexto grado o el primer grado si es un modo menor. Bemol 7, podemos decirlo así. Bemol 6, con max 7 ahora. Y el tercer grado, hecho mayor, con la novena bemol. Vale, son un montón de detallitos a los que si aprendes o empiezas a aprender armonía, pues empiezas a tener acceso. Y es un mundo que, como digo, como he dicho al principio o por la mitad de este episodio, no me gustaría que ningún alumno se perdiera, porque por eso yo considero que un guitarrista completo tiene que perseguir las tres máximas. Tiene que perseguir la calidad del sonido, la precisión rítmica y la armonía como lenguaje. Y así de fácil y de rápido es decirlo, pero conseguirlo es mucho tiempo. Yo estuve muchos años buscando la calidad del sonido, muchos años buscando la precisión rítmica y todavía no la he conseguido, ni siquiera la calidad tampoco. Y la armonía como lenguaje sigo haciéndola, sigo buscándola, sigo aprendiendo cosas nuevas, buscando e imitando a gente que me gusta lo que hace y, sobre todo, divirtiéndome muchísimo. Y no sé cómo habrá quedado de largo este episodio, pero es el tiempo para preguntas. A ver si me acuerdo esto. Vale, voy a parar de tocar un poco porque es agotador, a la vez que bonito. Y bueno, vamos muy bien en el podcast porque no he parado nada, lo estoy haciendo todo de seguido. Y voy a leer una pregunta de Juan. Nickname, bueno, el nombre... ¿Cómo se dice nickname en castellano? El nombre de usuario, por decirlo así, es Ferbal, que es un guitarrista premium de mi página web. Juan, por fin contesto tu pregunta, que lleva un montón de tiempo ahí en la lista, pero mira, la voy a leer ahora y voy a intentar contestarte en este podcast. Me dice Juan, me gustaría, cuando consideres oportuno, tu orientación sobre qué ejercicios ya se deben olvidar y cuáles no. ¿Qué hacer con tu repertorio que vas creando? ¿Cómo lo mantienes? Si es normal que se te olviden las partes y que tienes que volverlas a recuperar. Bueno, leo tal cual bien escrito, ¿vale? Y por último me pregunta, ¿se pueden estudiar dos partes a la vez o no es conveniente? ¿Vale? La pregunta de Juan es en cuanto a la creación de un repertorio o de un estudio de lo que estamos tocando. Cuando ya estamos tocando bastantes cosas, es normal que se olviden las primeras. Yo tengo bastantes cosas de memoria y a lo mejor no soy la mejor persona para darte un consejo porque se me queda muy bien de memoria todo. Bueno, o casi todo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo lo que estudio de memoria, lo tengo de memoria ya. A lo mejor si lo dejo de tocar 3 años, luego lo leo una vez y ya lo tengo de memoria, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que todo el camino que vayas andando con las piezas que estás tocando, ese camino ya está andado, ¿vale? No, cuando retomes algo que ya hayas tocado muchas veces, no te va a costar tanto, pero ni siquiera te va a costar, no sé, un 0,1% del esfuerzo que te costó la primera vez. Así que eso de qué ejercicios se deben olvidar y cuáles no, pues te diría, olvida o deja de tocar mejor eso que ya no te guste tanto, ¿vale? Quédate con lo que más te gusta para seguir tocando y disfrutando. ¿Qué hacer cuando tu repertorio que vas creando... vale, me dice otra... Dice, ¿qué hacer cuando
tu repertorio que vas creando, ¿cómo lo mantienes? Vale, es más o menos la respuesta. Estoy releyendo otra vez. ¿Cómo lo mantengo? Pues la respuesta es tocándolo continuamente. Si quiero tener un repertorio de 10 piezas de memoria, imagínate, tengo un concierto dentro de 3 meses. Pues tengo que estar ya tocando las 10 piezas, día sí, día no. O si son todos los días, mejor. Quiero decir que la forma de mantenerlo es tenerlo en dedos, es tocarlo mucho, recordarlo muchas veces. Si lo tienes de memoria, echarle un ojo a la partitura para ir recordando. ¿Vale? Es la única forma que he encontrado yo. Es muy normal que esto viene en partes y muy normal que tengas que volver a recuperarlas, pero ya te digo, se recuperan muchísimo mejor. Cuando me preguntas si se pueden estudiar 2 partes a la vez, te digo perfectamente sí, porque cuando estás tocando, bueno, por lo menos yo pienso mucho en la forma. En una pieza que dura 10 minutos, es imposible tenerla en la cabeza nota a nota, una nota detrás de otra. Yo lo que hago es dividir en bloques. Ya hablaré en algún episodio, si queréis, de cómo pienso yo la música, simplemente, no porque sea la mejor, simplemente por daros una referencia más a todas las que hay. Y yo sí estudio varias partes a la vez, porque cuando toco, digo, vale, voy a tocar la primera parte y ahora viene la segunda. En mi cabeza funciona así, ¿no? Como si empezara otra cosa nueva, aunque sea la misma pieza. Bueno, Juan, espero haberte contestado más o menos a lo que me has preguntado y pregunta lo que quieras cuando quieras. Y muchas gracias por haberte inscrito en los cursos. Alguien por Facebook, Fernando Perugacci, me preguntaba: te escribo por el motivo de que me encantaron los tutoriales sobre la música de Asturias. Lo llevo practicando y me ha hecho conocer más de lo que conocía. Quería preguntar, ¿cómo haces para lograr una concentración a la hora de ponerte a tocar la guitarra o una pieza musical? Un saludo, Fernando, muchas gracias por preguntar. También me preguntaste hace bastante tiempo, pero bueno, quería recoger esas preguntas que me habéis hecho y que no había contestado para el episodio del podcast. Sabéis que me podéis preguntar cualquier cosa que queráis que trate aquí en un episodio, pues por el medio que queráis. Lo mejor y más cómodo sería por pabloromeroluis.com/contacto. Vale, Fernando, me dices cómo lograr una concentración a la hora de ponerte a tocar la guitarra o una pieza musical. Pues te voy a responder, porque esto es un tema que se podría tratar en un episodio suelto, pero te voy a responder pues con lo que me salga ahora mismo. Yo creo que lo más importante para tener una concentración es estar relajado. ¿Y qué da relajación? Sabértelo muy bien. Si lo tienes muy bien, si te lo sabes muy bien, eso da una relajación que hace que te concentres rapidísimo. Y eso te diría simplemente que es la mejor forma de concentrarte es buscar la relajación. Y a veces es difícil, ¿no? Pues si estás en un escenario nuevo, yo qué sé, o un poco ruidoso, o tienes que buscar una forma de estar a gusto, de estar ahí a gusto, subido y disfrutar como disfrutas en casa. Tan fácil de decir y tan difícil de hacer, ¿no? Bueno, pues espero haberte respondido a la pregunta, Fernando. Muchas gracias por preguntar. Os doy las gracias anticipadas por la valoración de 5 estrellas que vais a poner en iTunes o donde sea que me escuchéis. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de verdad por escucharme. Y este capítulo va dedicado al guitarrista que yo llamo Buena Vida. Y es ese tipo de guitarrista que no tiene más pretensión que disfrutar de la guitarra, disfrutar de la música, disfrutar de la buena compañía. Así que a ti te digo, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.